Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Y hoy tenemos un programa súper interesante. Hablaremos de los físicos y Dios con el profesor Eduardo Bataner. Eduardo Bataner es profesor, estudió física, completó su formación en el Instituto Max Planck. Es catedrático de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Granada y doctor vinculado al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Además es un gran divulgador científico con numerosos artículos, libros como Fluidos Cósmicos y en Problemas de Astrofísica, Un físico en la calle, Grandes estructuras del universo, y recientemente publicó con editorial Almuzara la historia de la física del universo y la física y los físicos y Dios, que es lo que nos trae acá en el día de hoy. Bienvenido, profesor Eduardo Batanero, un placer tenerlo acá en el Séptimo Laberinto. Eh, Bien hallados, me encuentro pues muy a gusto haciendo esta entrevista. Les agradezco mucho y además les felicito porque estuve viendo el programa de El origen de la vida y me pareció muy interesante, muy apasionante. Qué bueno, muchas gracias, Muchas profesor, muy gracias, amable de su profesor. parte. Profesor, bueno, particularmente Luis ya terminó su libro, yo desafortunadamente lo llevo por la mitad, no me dio chance de completarlo, pero prometo completarlo. Pero la gran pregunta es ese relacionamiento que tuvieron, digamos, los primeros físicos con Dios, en muchos casos a través de la religión y ese momento histórico en el cual casi hubo una ruptura y ya digamos que los físicos, sobre todo en la edad de la ilustración, se comenzó a utilizar más el razonamiento y menos esa vinculación con lo religioso, pero sin embargo siempre está presente. Inclusive físicos como Einstein en algún momento dejó entrever al menos indirectamente la posible existencia de algo que pudiera llamarse Dios a través del funcionamiento del universo, cuando al menos lo mencionó y dijo Dios no juega los dados, ¿no? Pero quiero que nos comente un poco, como introducción al tema, cómo ha sido esa vinculación de los primeros físicos, filósofos, en el descubrimiento del universo, del mundo que le rodea, del universo que lo rodea y la vinculación con la religión. Bien, pues creo que hace muy bien en destacar la ilustración, porque la ilustración efectivamente, antes de la ilustración, pues digamos que los filósofos, los físicos, pues tenían un poco la idea de Dios que les había tocado, ¿no? O sea que prácticamente pues es una, empezando con los árabes, luego con el medievo, es una física casi de clérigos y poco a poco pues ya se van emancipando y van haciendo pues, sus propias conjeturas. Y el momento de la ilustración es clave porque en ese momento hay un replanteamiento esencial, es un planteamiento en el que se dice que la razón es la que prima, no solamente para hacer ciencia, también para la sociedad, para la economía, para todo. Y entonces, pues parece que es el gran momento donde se prescinde del teísmo, que es, digamos, hay una diferencia entre teísmo y deísmo. El teísmo, pues, tiene en cuenta la revelación, mientras que el deísmo, pues, es una idea religiosa, pero que prescinde de la revelación, es decir, algo así como que el universo sugiere la existencia de un Dios, pero no es un Dios personal, ¿no? Entonces, en la ilustración se desdeña a los teístas y que se favorece a los ateos y a los deístas. Y entonces, pues efectivamente, hay una tendencia a que la razón sea
la que domina todo tipo de pensamiento. Sin embargo, en el mundo de la física, pues esto no se ve así tan claro, porque los grandes científicos del siglo XVIII, que es el siglo de las luces, que es el siglo de la Ilustración, pues, ¿quién son? Pues Euler, Euler, Daniel Bernoulli, Lagrange, etcétera, y son científicos que están viviendo en ese siglo, pero que no participan de modo directo en la filosofía de la Ilustración. Es decir, que quitando quizá a Laplace, que es una persona que efectivamente tiene el espíritu de la Ilustración, todos los demás pues viven en ese siglo, se aprovechan en cierto modo porque pertenecen a grandes academias que proliferan por toda Europa y es decir que en cierto modo pues la Ilustración pretendía una cosa que luego pues no se llegó a tanto. Y luego además pues podríamos decir posteriormente a este siglo pues la elección de la Ilustración podía haber causado eh, que su filosofía hubiera florecido. Pero menciona el caso de Einstein, donde efectivamente Einstein pues era, ¿qué religión tenía? Pues se duda mucho, a él no le gustaba decir mucho, aunque las veces que se pronunció lo dijo muy claramente. La de Hay quien Spinoza, ¿no? dice era, que era como Spinoza, es decir, que tenía un concepto de la religión como que panteísta, como si el universo era Dios mismo, ¿no? Sí, Pero no, él mismo sí. dice que no, que él no era panteísta y sí que se consideraba religioso, lo cual, pues bueno, era una religión desde luego muy personal. Quiero decir, que era una religión que no creía en un Dios que premiara a los buenos y castigara a los malos, no creía en un Dios al que se le rezara y se obtuviera beneficios con ello, sino que era un Dios muy abstracto que no se preocupaba por los problemas de la humanidad, sino que pues era el que había creado la armonía y la belleza del universo y la belleza de las ecuaciones del universo. Sí. Profesor, realmente leí su libro con un interés increíble. Me pareció fabuloso y perdona que se lo diga, extraordinario libro, además de que me aclaró muchas cosas y corrigió algunos errores que tenía de otras lecturas que había hecho en el tema hace mucho tiempo. Así que le agradezco ese aporte que hizo, por lo menos a mí me hizo un gran aporte. Me reenfocó. Pero de la lectura de su libro me surgió una pregunta y que me la hice anoche muchas veces, que fue, ¿es diferente ese Dios, el que nosotros los hombres de a pie creemos, visualizamos, que nos han venido, que nos durante la historia nos han dado una figura, nos han dado un arquitecto con casi con carne y huesos? Es diferente a ese Dios que ven los científicos. ¿Cuál es la diferencia entre eso? ¿Ese arquitecto es uno o son varios arquitectos? Por utilizar, por supuesto, un término masónico. Bueno, pues, ¿qué pensamos los científicos? Hombre, yo empezaría diciendo que el libro está escrito de forma que no se defiende al ateísmo, no se defiende a un tipo concreto de religión, sino que pretende ser puramente histórico. Este señor piensa esto porque lo dijo y entonces no hay mucha interpretación, no hay ideología, ¿no? Es decir, que no se dice, no se favorece, no se sopla sobre el platillo de algún tipo de religión concreta, ¿no? Eso es intencionado. Bueno, pues si me pregunta qué pensamos los científicos, pues claro, yo diría, pues cada uno tenemos una opinión diferente. Es lo que pretende un poco el libro, que es que a pesar de tanta historia como hay detrás, pues hay unos que son agnósticos, hay otros que tienen un concepto de Dios pues muy apegado a las tradiciones,
Y hay personas que consideran, bueno, hay ateos también, y personas deístas que piensan en un Dios más abstracto y poco ligado a cuestiones físicas, que si tiene barba, que si es un triángulo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en el mundo de los físicos, pues hay de todo tipo. Profesor, eh, digamos la explicación de incorporar a Dios en una investigación sobre el universo, que como usted lo menciona en su libro, también tiene que tener una parte de imaginación, ¿no? Razonamiento, imaginación, y la imaginación ayuda de alguna manera a que el razonamiento busque nuevos caminos. ¿Esa incorporación de Dios es cuando falta razonamiento o usted cree que de alguna manera es necesaria? Porque usted menciona varias veces en su libro, en las semblanzas de muchos de los físicos, que a veces no se sabía si eran forzados a manifestar una creencia por el contexto histórico en el cual vivían o si verdaderamente tenían una creencia por convicción. Entonces la pregunta es, en el mundo actual, donde en muchos países pues hay libertad de credo, la incorporación del teísmo en alguna explicación física o cuando esa explicación física llega a un límite, lo que trata es de suplir una carencia o usted puede creer que en algunos casos tiene cabida. Efectivamente hay pues una tendencia, es decir, cuando no soy capaz de explicarlo todo, pues entonces meto a Dios por el medio, ¿no? Esto pues es algo que en la ciencia actual pues no se admite, porque en la ciencia actual pues hay unos creyentes y otros no creyentes, pero a la hora de hacer ciencia tiene que, tiene que quedar fuera ese concepto. Esto pues a lo mejor es un poco ilusorio, porque el mismo Einstein que usted ha mencionado, pues nos decía que a veces cuando hace ciencia, él se pregunta, eh, Dios, ¿cómo lo hubiera hecho para saber si era verdad lo que decía? Se preguntaba qué hubiera pensado Dios de aquello que estaba encontrando. Es decir, que Einstein nos está manifestando que, en cierto modo, su idea de Dios no estaba separada completamente de su ciencia. Esa frase que usted ha dicho, Dios no juega a los dados. Bueno, ¿qué se ve en ello? Desde luego se ve que era un espíritu burlón, que siempre estaba de broma, pero detrás de la broma, ¿qué es lo que hay? ¿No? Porque efectivamente parece que está teniendo una visión de su propio Dios detrás de todas estas bromas, ¿no? O cuando dice, pues, Dios no es malicioso. Pues, en fin, quería decir, esta fórmula no puede ser así porque si no sería que Dios es malicioso. Es decir, que de alguna forma muy abstracta sí que está interviniendo la idea de Dios en la física de Einstein. Es quizá una excepción, porque hoy efectivamente los físicos crean lo que crean, no meten a Dios en sus demostraciones, en sus experimentos, en sus observaciones. Eduardo. Sí, yo estaba viendo en una parte de su libro, voy a buscar el texto, hacía referencia a la filosofía de la ciencia de Boltzmann, rescataba la metafísica. Y después hace una mención especialmente con el filósofo y físico Ernst Mach. Es curioso que un hombre que habló tan arrolladoramente sobre la filosofía de la ciencia hablara muy poco sobre la existencia de Dios. En cierta ocasión escribió, es realmente verdad que solo un loco negará la existencia de Dios, pero es igualmente cierto que nuestras ideas acerca de Dios son simples e inadecuados antropomorfismos. Y por tanto, alguien dice que está convencido de la existencia de Dios y otro que no cree en Dios, es posible que ambos tengan los mismos pensamientos sin sospecharlo. En la física podemos decir eso, en la investigación Pues física, ¿es sí, tan válido la creencia como la no creencia? es tan válida la creencia como la no creencia. Y de hecho, pues hay científicos agnósticos, hay científicos de todo tipo. Boltzmann, pues, ¿qué pensaba Boltzmann? Es una persona adorable, pero
Me gusta mucho porque aparte de la investigación que hizo tan interesante, pues tenía el don de hacer unas clases, unas asignaturas, una docencia, que era tan buena, que no solamente venían sus estudiantes, sino que venían de otros sitios, de otras ciudades, e incluso de otros países para verle, para oírle, ¿no? Y además, pues todo lo que hizo está muy relacionado con la vida, por ejemplo, con la filosofía, y entonces él hacía filosofía de la ciencia, pero se pronuncia bastante poco en comparación con sus colegas, se pronuncia bastante poco sobre la existencia de Dios, ¿no? A pesar de que está continuamente rondando el tema, hablando de filosofía de la ciencia. Entonces, pues ahí ha citado usted una frase que dice que sí, yo sí que creo en Dios, ¿no? Claro que sería también un Dios, no sabemos cómo, porque no lo especificó. Pues entonces, así nos queda un poco, bueno, pues también me parece bien esa cuestión que dice, a veces uno dice, yo creo en Dios y otro dice, no lo creo, y a lo mejor están pensando lo mismo. Es lo que... Exactamente. Profesor, me gustaría preguntarle, mire, hay el doctor Francis Collins, el que dirigió el equipo que descubrió el genoma humano, decía que, o dijo, que la ciencia tenía un límite a partir del cual las creencias, Dios y todas esas cosas que vienen de ahí en más tienen la última palabra. Pero por otro lado, y eso es interesante que él lo diga, y es más, él dice que el genoma humano es producto de es evidencia de la existencia de Dios. Y por otro lado, el doctor Pasteur dijo, un poco de ciencia se aleja de Dios, pero mucha ciencia lo devuelve a Él. ¿Qué le parecen estas afirmaciones? Me gustaría saber cuál es su opinión, cuál cree que usted que es lo más cierto y por qué. Bueno, Pasteur, desde luego, era una persona muy convencida, más que religioso, era muy piadoso. Y claro, para él estaba claro que la existencia de Dios lo llenaba todo, ¿no? Y en esto, pues, ¿qué opino yo? Hombre, pues ciertamente hay científicos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Y además hay científicos que efectivamente utilizan su fe para la ciencia que hacen. Si usted me pregunta a mí directamente, yo por una parte diría que el espíritu del libro es no decir lo que yo pienso, para que sea más objetivo. Sin embargo, por supuesto, si me lo pregunta, pues yo tengo también mi propia opinión y bueno, pues no tengo inconveniente ninguno en decirlo. Por favor, Porque por Por favor. favor, queremos escuchar su opinión. es que además me parece que antiguamente o casi siempre todos los científicos decían lo que pensaban sobre su religión sin ningún tipo de pudor. Y últimamente los científicos pues rehuyen la pregunta y dicen, no, no, yo como científico no sé qué, pero yo como persona no sé cuál. Y entonces eluden un poco aburridamente la pregunta, ¿no? Entonces yo, mi punto de vista personal es deísta y es muy parecido a lo que diría yo pensaba Einstein, porque, o sea, no creo en un Dios que favorezca a los buenos y castigue a los malos, no creo en el infierno, no creo en la revelación, no creo en la oración, pero sí que creo que un Dios que ha creado el universo y también que ha creado la vida, porque la vida es parte del universo. Esa sería mi opinión. Mi opinión, que tampoco es muy tajante, yo tengo pues oscilaciones, yo me imagino que como todo el mundo, unas veces se ve clara una cosa y otras veces, es decir, que soy
un deísta con resbalones, me definiría, ¿no? Eh, Fíjese, profesor, escuchándolo, ¿no? Porque usted ha hecho una semblanza prácticamente de la historia de las creencias o no creencias de los físicos en Dios y en relación al universo, ¿no? Pero yo me pregunto, después de usted haber estudiado la vida de todos estos físicos, el pensamiento de todos estos físicos y su vinculación con la religión y las creencias, usted saca una conclusión, una opinión personal que usted cree está basada en su propio, en su propia búsqueda o de alguna manera el estudio de la física y de todos los misterios que hay en la formación y en el funcionamiento del universo lo lleva a usted a formular esa opinión particular donde usted dice, bueno, creo en un Dios deísta con estos resbalones, etcétera. Es decir, ese estudio que usted ha hecho histórico y su propio estudio de la física pura lo lleva usted a esas conclusiones o ha habido alguna influencia, a lo mejor en la niñez, etcétera, de cierta formación religiosa. ¿Cómo es ese relacionamiento de un físico como usted con esas grandes preguntas? Bien, pues evidentemente tenía una trayectoria. Fui educado en el catolicismo. Eh, Cuando me hice joven me replanteé las cuestiones como todo el mundo. Entonces, digamos que tuve una tendencia clara al ateísmo. Y según me he ido haciendo más viejo, pues veo que no, que hay algo en el universo, esa armonía, esa belleza, las fórmulas de la física. Una cosa que le llamaba mucho la atención a Einstein, que se podía poner las ecuaciones del universo en media cuartilla. Eso de que se pueda conocer el universo, pues a mí me llama mucho la atención y creo que, pues, sí, eso me lleva a pensar que hay algo que no es el universo, que ha creado el universo, que ha creado la vida, y quizá, pues sí, la misma física me ha llevado por esos derroteros, en el sentido de que se aprecia mucho la belleza de las físicas, de la física también, pues Dirac decía una cosa parecida, eh, que decía, Dios es un matemático de primera especie, ¿no? Es decir, la belleza de las fórmulas, algo muy difícil de transmitir para alguien que no es un científico o un físico, pues es algo que a mí me anima, por lo menos, a tener esta actitud religiosa que tengo ahora mismo. Profesor, el viejo del que hablaba Einstein le está dando forma humana a Dios, a ese arquitecto. Esa es una pregunta que me parece que es fundamental en toda esta discusión, más allá de que el tema es la física, pero sigo con mi interés en saber, ¿es el mismo Dios el que nosotros nos han inculcado durante toda nuestra vida? El mismo Dios que produjo, es el mismo que produjo el Big Bang, es el mismo que creó todos los seres que han vivido y que hemos vivido y estado tanto tiempo en la Tierra, por ejemplo, y que a través de las leyes, de lo que dicen las leyes del universo, organizaron ese universo de la forma en que se encuentra. Sí, bueno, pues yo aquí, claro, cuando se habla de Dios, pues hay que procurar desantropizarle, es decir, Forma el, humana. quitarle el vestido, quitarle el triángulo, quitarle todo, incluso quitarle el tiempo, porque el tiempo es cosa del universo. Es decir, que ha habido grandes pensadores, de los cuales destaco a San Agustín y a Lemaitre, uno hace mucho, otro muy reciente, que distinguen entre lo que es creación y lo que es origen. ¿No? No es lo mismo. Entonces, cuando
se habla de Dios, creo que hay que prescindir del tiempo pasado en los verbos, porque el tiempo es cosa del universo, no es cosa de Dios, ¿no? Eso es algo que me parece que, en fin, hay que procurar quitarle todo antropomorfismo a la creencia religiosa, ¿no? No sé si he respondido, porque en la pregunta Perfectamente, había perfectamente. este pretérito que en los verbos que sí, que yo reaccionaría con él. No es que Dios creara el Big Bang, eh, porque entonces si se dice eso parece que estamos hablando de un Dios con tiempo. Y el tiempo empieza con el Big Bang, ¿no? Sí, sí. Profesor, quiero complementar, Perdóname, perdón, perdóname, Eduardo, discúlpame, pero, es decir, pero tengo una duda. Yo he leído varias cosas de Stephen Hawking y ¿es real fue real su ateísmo? ¿O ese era un científico puro que se dedicó a eso, a su Pues trabajo? la verdad es que no lo sé. Bueno, ahora recuerdo que antes me hablaba de que si Einstein decía el viejo, El ¿no? viejo, exactamente. Lo decía el viejo, pero con su sentido del humor, ¿no? Es decir, que Claro. no pretendía que fuera un viejo, sino que, en fin, lo decía con su típico humor. Hawking, pues la verdad es que no sé qué pensar, porque una vez dijo, ahora somos capaces de interpretar la mente de Dios. Y cuando le dijeron, pero bueno, ¿no decía usted que no había Dios? Dice, bueno, es que esto quiere decir que ahora podríamos conocer lo que pensaba Dios en el caso de que hubiera existido. Con lo cual me dices, pero bueno, esto es, en fin, yo veo ciertas contradicciones, ¿no? Y bueno, pues él dice que es ateo, pues hay que creerle, ¿no? Esto es... eh, mm, no hay muchos ateos convencidos, ¿no? O sea que uno es Hawking. Otro, pues uno que me gusta resaltar, que es Chandrasekhar. Era un indio de la India, y que decía que era ateo, era completamente ateo, y sin embargo seguía la religión hinduista, y decía que la religión hinduista era tan abierta, que hasta el ateísmo cabía en ella. Profesor, eso me lleva a una pregunta, porque como lo resalté al principio del programa, usted en las semblanzas que hace de los físicos a través de la historia sobre este tema, usted indica, bueno, muchas veces no se sabía si estaban alineados a la religión porque tenían que estarlo. En algunos casos para ser docente tenía que de alguna manera seguir alguna religión. Pero me pregunto si hoy en día para los físicos se presenta el mismo problema, pero de una forma diferente. Es decir, si formas parte de alguna religión o creencia, te alejan de la comunidad verdaderamente científica, o cada día hay más libertades para que físicos, por ejemplo, tengan sus propias creencias religiosas y sin embargo puedan seguir aplicando el método científico, las investigaciones que hacen, sin que haya una contradicción fuerte entre una cosa y la otra. Pues sí, efectivamente, en la antigüedad, pues a lo mejor no eran completamente libres para explicar lo que entendían. Uno de los casos puede ser Newton. Newton dedicaba más esfuerzo a la religión que a la propia física, pero sin embargo, él se consideraba arriano, no creía en la Santísima Trinidad, y entonces, si lo decía abiertamente, se podía quedar sin su cátedra. Es decir, que ahí Newton sabemos que se cayó. Posteriormente, pues siempre ha habido una opinión que prevalece, una opinión dominante, y los físicos pues habrán tenido que acomodar a ellas más o menos. En general, se puede decir, no está mintiendo quien pone más ardor en lo que dice que lo que le piden, ¿no? Es decir, y también, pues a lo mejor si se declaran herejes y rebeldes, pues también hay que creerles. Ahora mismo, ¿qué pasa? Ahora mismo, pues la verdad es que no lo sé, porque
el libro es un poco histórico, ¿no? Y entonces lo que pasa ahora es un poco difícil de saber, por eso que decía antes. Ahora mismo la gente no se manifiesta. Yo conozco las ideas de Newton, de Einstein, de Maxwell, etcétera, religiosas, y sin embargo no conozco las ideas de mis propios colegas. Es una cosa que se calla, ¿no? Increíble, sí. Ahora mismo yo diría, sí, aquí se puede ser cualquier cosa, se puede ser agnóstico, se puede ser panteísta, se puede ser lo que sea, y no pasa nada, ¿no? Yo diría que hay libertad en casi todos los países para que uno pueda desarrollar su enseñanza sin estar motivado por las creencias religiosas imperantes. Quizá no es tan puro esto que estoy diciendo, ¿no? A lo mejor hay algunas creencias que son un poco despreciadas, ¿no? Pero esencialmente yo respondería a la pregunta diciendo, ahora mismo la gente tiene las creencias que le parece y eso no le impide desarrollar su ciencia de manera profesional en la enseñanza o en la investigación. Sí. Muy bien. Profesor, cuando yo escucho decir, y me imagino que usted esta frase la debe haber escuchado muchas veces, Eduardo igual, deja que el universo, las leyes del universo arreglen las cosas. Entrégale todo al universo y arreglarle. Estamos hablando de que el universo es Dios. Estamos hablando de esa unidad, de ese del todo que es Dios. No estamos hablando de dos dioses o tres dioses, sino del universo, que es utilizando de nuevo la palabra de los masones, es el gran arquitecto. Bien, en esa pregunta pues había la posibilidad de que fuera no un dios, sino dos o tres dioses, ¿no? Es lo que he entendido. Exactamente, exactamente. Y claro, aquí yo diría que distinguiría entre lo que opinan los físicos y lo que opino yo. Lo que opinan los físicos, pues yo diría que antes de, digamos, la gran revolución científica del siglo XVI-XVII, pues bueno, era un dios monoteísta, aunque era con una Santísima Trinidad. Y después, pues, si se tiene en cuenta esta visión religiosa, pues es lo que sigue siendo así. Pero si nos hablamos de esa visión deísta, por ejemplo, como la que tenía Einstein, yo diría que antes hay algo que ha creado el universo. Si es uno, dos o tres, pues es un poco... no se puede contestar prácticamente, porque es algo que ha creado el universo. También me parece que había una alusión al panteísmo, es decir, el universo es Dios. Entonces también distingo aquí un poco lo que opinan los físicos y lo que opino yo, porque lo que opinan los físicos, pues en el libro ahí se habla de algunos científicos que se destacan y que dan nombre a capítulos. Entonces, si nos limitamos a estos, que se hizo con otra intención, resulta que no hay ningún panteísta. Por supuesto que en otros científicos sí que lo son, pero aquí no han aparecido panteístas. A mí me parece que la pregunta es, cuando se habla de panteísmo, no solamente es importante la pregunta si Dios existe o no existe, sino también qué hace. Porque si no hace algo de especial, pues entonces huelga la primera pregunta, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que si lo mínimo que puedo decir es Dios es lo que ha creado el universo, pues entonces Dios no puede ser el universo. Esa es mi opinión particular, ¿no? Y creo que además no hay mucho panteísta entre los grandes científicos. Esa es mi visión particular. Es decir, nada se puede dar a sí mismo la existencia. El universo tiene que haber sido creado por otra cosa que no es el universo. Profesor, había... Pienso que es muy discutible. Sí, habían algunos semblanzas de físicos que usted coloca en su libro, que aún creyendo en Dios decían, bueno, Dios creó el universo, pero no se mete en él, ¿no? Simplemente lo creó, estableció las leyes por el cual se iba a regir el universo, y esas leyes pues están allí y listo, ¿no? Eso me lleva a preguntarle
¿Cómo entra en este tema de la física y Dios y las distintas concepciones de lo físico sobre si el universo tiene un propósito o no? Sobre todo tomando en consideración que para nosotros sería muy difícil conocer ese propósito o tratar de entender ese propósito. Bien, pues en general diría yo que eso, que hay científicos creyentes, científicos cristianos, católicos, etcétera, que dan por supuesto que el universo tiene un objetivo, ¿no? Y además que sí puede ser pues, la creación del hombre. Esto desde el punto de vista religioso pues es así. Y si un científico es católico porque lo piensa, porque lo cree así, pues eso es lo que piensa. Yo diría que la ciencia en general no tiene el universo un propósito. Es lo que se llama la teleología. Por ejemplo, pues en la cuestión de la vida se piensa que no hay un objetivo en la evolución. Y en el universo pues tampoco. Es así, pero no tiene un objetivo. Esa sería mi opinión, pero por supuesto si yo fuera un cristiano, un católico convencido, diría, por supuesto que tiene un sentido, que tiene un fin, que tiene un objetivo. Eso es el argumento teleológico. Yo pienso que no tiene un objetivo. Profesor, una pregunta que a lo mejor le suene un poco naif de mi parte, pero tiene que ver con le vuelvo y le repito. Su libro me ha abierto y me ha llenado unos vacíos que tenía y ha corregido ciertas desviaciones en cuanto a lo que yo pensaba que eran las cosas, producto de otras lecturas, pero una de las cosas que me salió de la lectura de su libro es ¿quién está sujeto a quién? Le repito, discúlpeme si le suena un poco naif, ¿es la física la que está sujeta a Dios o Dios está sujeta a la física? Muy bien, buena pregunta. También, pues aquí, la física está sujeta a Dios. Yo diría, también distinguiría, yo distinguiría aquí también otra vez mi opinión particular y la opinión de los científicos. Por ejemplo, pues Einstein, Dirac, Schrödinger pensaban que Dios había hecho la física, que la había hecho muy bien, que lo había hecho con mucha elegancia, con mucha armonía, ¿no? Y entonces, pues, hay otros que no piensan así, ¿no? Entonces, en mi opinión particular, pues yo estaría de acuerdo con estos personajes que he mencionado, grandes, ilustres, científicos, grandes físicos, que Dios ha creado el universo. Podemos decir muy pocas cosas de qué es eso que es Dios, pero quizá una cosa que sí que se puede decir es que ha creado la armonía del universo y la belleza de las ecuaciones físicas. Entonces, en ese caso yo diría, sí, Dios ha hecho la física. Pero todo esto es mi opinión particular, que claro, pues aquí, pues, en fin, hay muchas posibles respuestas, depende de quién esté detrás. Profesor, si usted tuviera que escribir este libro, digamos, 100 años más adelante, viendo la evolución de la física en los últimos 100 años, ¿no? Porque, por supuesto, en el libro hay un corte, ¿no? Pero usted se coloca 100 años adelante y escribe el mismo libro, La física y Dios. ¿Qué agregaría usted en esos últimos capítulos, tomando en cuenta la rapidez de los avances científicos, tomando en cuenta que bueno, ya tenemos un super telescopio que está arrojando ya en los primeros días una cantidad de información impresionante? Hace 2 días apenas publicaban la foto de la galaxia más lejana que se ha visto, a 13.700 millones de años aproximadamente. Y bueno, uno espera que en los próximos 5 o 10 años el telescopio James Webb va a arrojar una cantidad de data e información impresionante. ¿Cómo escribiría usted ese capítulo agregado para
los 100 años siguientes a donde termina su libro actualmente. Bien, pues desde luego es una maravilla. Creo que me alegra de que cite a este gran telescopio que nos está dejando maravillados a todos con sus imágenes. Creo que este es el siglo de los descubrimientos caros, muy sofisticados, que para ser llevados a cabo hacen falta muchos países, muchos científicos, pero a lo mejor las ideas más básicas están, no hace mucho, pero a principios del siglo XX o quizá a finales del siglo XX, ¿no? Es decir, que las herramientas para interpretar lo que vemos tampoco han diferido mucho, ¿no? Es decir, tenemos la relatividad, tenemos la cuántica, quizá la única la única idea grande para explicar el universo que no estaba en el siglo XX es el problema de la inflación. Y aquí, pues yo diría que con esto nos vamos a quedar maravillados con estas imágenes, pero yo no creo que vaya a cambiar mucho las ideas básicas de la religión y la ciencia. Porque son magníficos experimentos. La tecnología que suponen, la gran cantidad de científicos involucrados. Es maravilloso. O sea que ahora tenemos un telescopio que es nada menos que de 6 metros en el espacio. Lo que vemos es inaudito. Creo que va a cambiar nuestro concepto del universo. Básicamente no creo que vaya a cambiar. Creo que vamos a Confirmar. maravillarnos, vamos a comprobar lo que casi estamos siguiendo el camino que nos había señalado Einstein, ¿no? Entonces, ¿qué pensarán los físicos del futuro? Pues yo creo que no van a cambiar mucho. Hombre, ahora mismo sí que están cambiando. Yo en el libro, pues se hablan de científicos del siglo XX, XXI, y ahí se para, ¿no? Y ahora yo observo, pero me es difícil concluir nada, porque los científicos actuales no dicen ni mu sobre sus creencias religiosas, pero me parece que hay una tendencia al ateísmo, al materialismo, al agnosticismo, incluso a un tipo de agnosticismo es que diciendo, bueno, esto ni sé si existe Dios y tampoco me importa demasiado, ¿no? O sea, algo así como una especie de agnosticismo pasota. Yo veo en mis colegas una tendencia a esto, ¿no? Pero, en fin, pero la verdad es que todos los científicos que estamos admirando siempre, Newton, Einstein, Maxwell, Boltzmann, Heisenberg, pues en realidad han sido creyentes, ¿no? Es decir, que nuestros ídolos han sido creyentes y ahora mismo pues hay una cierta tendencia a decir, bueno, esta gente fue maravillosa, hizo cosas maravillosas en la ciencia, pero en fin, sus ideas religiosas no me interesan demasiado. Creo que a lo mejor estoy engañado, pero me parece observar esta tendencia, ¿no? Hay, por supuesto, grandes científicos muy creyentes que lo dicen claramente, pero también hay otros que parece que hay una cierta indiferencia, casi volviendo al caso de los griegos, porque los griegos tampoco se preocupaban, pienso yo, demasiado sobre este asunto. Sí. Profesor, desde hace un tiempo hacia acá la palabra multiverso cada día se hace más común, todo el mundo habla, el cine, Hollywood la ha tomado prácticamente como su bandera de lo que hoy vivimos y de lo que vamos a vivir hacia adelante. Pero me gustaría saber cuál es su opinión acerca de cómo encaja Dios en ese multiverso del que se habla. Bueno, la palabra multiverso pues está muy bien, muy de moda. Hay gente especulando sobre esto, hace muy bien en especular sobre esto, pero la física se detiene un poco cuando ve que hay ideas que no son comprobables mediante la observación y el experimento. Entonces, la palabra multiverso yo creo que entra en un terreno de la especulación que se sale ya un poco de la física. Es decir, estamos hablando de unos otros universos
que no están conectados causalmente con este. Entonces la posibilidad de detectarlo es nula, y entonces eso la física siempre tiene que ir teoría y experimento u observación en el caso de la astronomía, ¿no? Y lo que es el multiverso es una especulación. Me parece muy bien que haya especuladores, además lo hacen matemáticos de talla y me parece bien. Hombre, ya se sale un poco de la física. Concretamente, ¿esto qué relación puede tener con Dios? Pues no, porque la palabra multiverso, pues quizá no es adecuada, porque la palabra universo significa el conjunto de todas las cosas. Es decir, que ya el multiverso sería otra cosa, sería más grande, pero sería el universo. Entonces yo creo que eso no cambiaría demasiado las cosas. Profesor, y en cuanto a la teoría unificada, por ejemplo, Stephen Hawking estuvo buscando esa suerte de santo grial en la física. Si algún día se logra comprobar la teoría unificada y la unificación de esas cuatro fuerzas que componen la física universal, eso sería un argumento en favor de un Dios creador o no tendría ninguna relevancia. Igual algo que se pueda descubrir más allá del bosón de Higgs, de la partícula divina. Pues yo creo que cuanto más avanza la física, más elegante nos parece. Y en ese sentido, creo que esto, para una persona deísta como yo, sería como una comprobación de que el universo está hecho por un Dios matemático, con gran habilidad matemática, y que entonces, si ya efectivamente se consigue la unificación de las cuatro fuerzas, pues sería algo así como un respaldo a las opiniones me refiero sobre todo a Dirac y a Schrödinger, que son los que más se pronunciaban en este sentido, ¿no? Yo creo que sí, esto demostraría la belleza, la gran belleza de la física, que sería algo así como resaltar la idea de la existencia de un Dios que ha creado esa matemática elegante. Bueno, profesor, estamos llegando ya al final del programa. Queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado en el día de hoy. Esperamos que podamos hablar pronto de su último libro también, o el penúltimo libro, la física en la historia del universo, o historia de la física en el universo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas Sí. gracias a Andy, Luis. No, excelente, Pues, profesor. Fue un honor tenerlo en el programa. Realmente estoy fascinado y le reitero, le digo por tercera vez, ese libro hay que leerlo varias veces. Yo tengo por costumbre que los libros que me gustan, yo los leo muchas veces. sí, es verdad. Quien relee, efectivamente, bueno, quiero decir únicamente que ese libro de historia de la física del universo ya está en la calle. Incluso, pues bueno, no sé si hago un poco de propaganda. Por supuesto, bienvenida. Y efectivamente, pues claro, es mucho más gordo. El libro de Los físicos y Dios es muy pequeñito. Y este otro, pues lógicamente ya tiene 600 páginas porque ya tiene que tratar muchos temas sobre la historia de la física, digo del universo, porque es la historia de la física vista por un astrónomo. Magnífico. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Esperamos pronto conversar con usted de este libro también. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, es un placer haber estado conversando con ustedes. Igualmente. Gracias, Andy. Hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.